La lección 42, Dios que llamó a Samuel. A través de esta lección vamos a pensar en el llamamiento de Dios y la acción adecuada al llamamiento. Primero vamos a buscar 1 de Samuel capítulo 3, versículo 19 y 20. 1 de Samuel capítulo 3, versículo 19 y 20. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus pruebas. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Jehová. Samuel era último juez de Israel, profeta y sacerdote. En la primera parte de 1 de Samuel están escritos el nacimiento de Samuel y cómo levantó Dios a Samuel como un sacerdote. En el capítulo 1 de 1 de Samuel sale que Samuel nació entre Elcana del monte de Efraín y su mujer Ana. Elcana tenía dos mujeres que se llamaban Ana y Penina. Ana no tenía hijos y Penina tenía hijos. Ana sufría mucho por esa Penina. Por eso ella oró a Dios con todo corazón para dar a luz un hijo e hizo voto de que lo ofrecería a Dios luego. Al final dio a luz a Samuel. Ana criaba a Samuel hasta destetar y lo trajo al sacerdote Elí para ofrecerlo a Dios. En esa época las israelitas dieron de manar a sus niños hasta tener 3 años. Por eso podemos pensar que después de tener 3 años, él fue entregado a Elí. En esa época, cuando nació Samuel, está escrito que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 pone: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En este versículo utilizo la palabra azón en hebreo, que se refiere a la revelación especial de Dios que da a través de la visión. Por eso esto significa que en su época la voluntad de Dios no se manifestaba bien. En la parte anterior, 1 de Samuel capítulo 2, versículo 12, está escrito: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí y sus 2 hijos, que eran sacerdotes en aquellos tiempos, que deberían realizar el sacerdocio, crecieron como los hombres impíos. Saqueaban la ofrenda del pueblo que trajo a darle a Dios. Encima acostaban con las mujeres que servían en la tienda de Dios. Así ellos hacían las maldades. Y acerca del sacerdote Elí, en capítulo 3, versículo 2, pone: Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Así está escrito que sus ojos comenzaban a oscurecerse. Se oscurecieron no solamente sus ojos carnales, sino también los ojos espirituales. Podemos pensar así. Era una época en la que el sacerdote, su estado estaba oscuro, encima sus hijos se corrompían en sus pecados y eran hombres impíos. Era una época en la que la palabra de Dios escaseaba. Los tiempos oscuros espiritualmente. En capítulo 3, versículo 3 pone que antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Antes de que la lámpara de Dios fuese apagada significa que todavía no amanecía. Cada noche encendía esta lámpara del tabernáculo y cada madrugada la apagaba. En la oscuridad la lámpara estaba encendida para alumbrar el tabernáculo. Y la palabra anterior significa que era el mundo oscuro que todavía no amanecía. Es un contenido que insinúa que eran unos tiempos oscuros espiritualmente. En aquellos tiempos Dios llamó a niño Samuel. Capítulo 3, versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí.
En los tiempos oscuros, solo este niño Samuel estaba preparado para recibir la palabra de Dios. Samuel ministraba a Dios diligentemente cerca de él, aunque no pudo darse cuenta de la voz de Dios cuando lo llamó. En cama escuchó su voz y de inmediato fue al sacerdote Elí. Solo Samuel estaba preparado para recibir la palabra de Dios. Cuando Dios llamó a Samuel por cuarta vez, por fin Samuel respondió a Dios. Capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel hizo la respuesta idónea: habla, porque tu sierva oye. Ese momento Dios le manifestó a Samuel su voluntad, es decir, el sacerdote Elí, la caída de su familia. Luego, cómo manifestaba la voluntad de Dios a través de Samuel y la anunciaba. Podemos ver este contenido en capítulo 3, versículo 21. Versículo 21. Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. La época en la que la visión y la palabra de Dios escaseaban, en esa época Dios hablaba a través de Samuel y él se manifestaba a través de Samuel. Samuel, que fue llamado por Dios, ya siendo el profeta de Dios, quitó todos los ídolos y llamó a toda la comunidad para que confiese solamente en Dios. En esa situación aconteció que Israel ganó la victoria en la batalla contra los filisteos. Así los cristianos tienen el llamamiento de Dios. En el libro de Amós está escrito que Dios enseña su voluntad a sus profetas y siempre cumple a través de los profetas. Podemos ver que el primero les daba a los profetas su palabra y conforme a su palabra él siempre cumplía. En la Biblia especialmente aparecen unos personajes que fueron llamados por Dios. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham para que él fuese la bendición misma. Asimismo, él llamó a Moisés para sacar y guiar al pueblo de Israel de Egipto. Después de salir del desierto, Dios nombró a Josué para ser sucesor de Moisés y el líder del pueblo de Israel. Y también podemos ver que Dios llamó a Jeremías, Amós y otros profetas a proclamar su palabra a su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo llamó a 12 discípulos y ellos siguieron a él. Jesús les dijo: os haré pescadores de hombres, y así les llamó. Asimismo, llamó a Pablo como el apóstol para los gentiles. Vamos a ver Gálatas capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Está escrito que Dios nombró a Pablo como el apóstol para los gentiles. Él mismo sabía que Dios lo nombró apóstol para predicar el evangelio a los gentiles. Asimismo, todos los cristianos salvos podemos decir que somos llamados por Dios. Vamos a buscar San Mateo capítulo 9, versículo 13. Capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesucristo vino a llamar y salvar a pecadores, que somos nosotros. Aquí en la hoja pone Romanos capítulo 1, versículo 6.
entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo son los cristianos. Asimismo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 pone: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Está escrito que nos salvó y nos llamó a la comunión con Jesucristo. También hay razones de la vocación por las que Dios nos llamó. En el primer lugar, podemos pensar que Dios nos llamó para darnos la vida eterna. Isaías capítulo 55, versículo 3, vamos a ver juntos como pone en la hoja: Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Nuestra alma que estuvo muertos en los delitos y pecados, vuelve a vivir al oír la voz del Señor. En San Mateo capítulo 11, versículo 28 pone: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A nosotros que estamos cansados por carga de pecados, nos llama el Señor a venir a Él. Al escuchar su llamamiento, si vamos hacia el Señor, podemos disfrutar en el reposo eterno. Podemos decir que la razón por la que el Señor nos llamó es por darnos su gloria. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Os llamó mediante nuestro evangelio, para obtener la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así dicen. Además, nos llamó Dios para servirle a Él. En Levítico aparecen unas personas que fueron elegidas especialmente para ministrar el sacerdocio, que servían a Dios. Eran los levitas. Especialmente en Levítico capítulo 28, versículo 1, Dios nombró a Aarón y sus hijos para que ellos harían el sacerdocio que servirían a Dios. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 está escrito que todos los cristianos son sacerdotes para servir a Dios, son de real sacerdocio. Dice que nosotros somos sus sacerdotes. La razón por la que nos llamó es un contenido muy importante. Podemos pensar que esto es para encargarnos la obra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la palabra de Dios y los discípulos de Jesús también realizaron la obra del Señor. De igual manera, Dios nos ha encomendado sus obras. En Tito capítulo 2, versículo 14 pone: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para ser pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios quiere que nosotros hagamos con diligencia sus buenas obras. Nosotros que hemos sido llamados por estas razones, vamos a ver con cuál aspecto tenemos que vivir. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Hemos leído hasta el versículo 3. Está escrito: andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué es la vida que andan digno de la vocación con que fuimos llamados? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Debemos vivir así. Y Gálatas capítulo 5, versículo 13, tal como está escrito en la hoja: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya tenemos la libertad por haber sido salvos. Pero no lo aprovechamos como una ocasión carnal, sino que tenemos que pensar que hemos sido llamados para servirnos unos a otros.
y tenemos que obedecer a la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando Abraham fue llamado por Dios, no supo a dónde debería ir. Pero podemos ver que él primero obedeció a la palabra y se fue de su tierra. Los que fueron llamados por Dios deben llevar la vida santa. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Asimismo, Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos que buscar y pensar en las cosas de arriba y no pensados de las cosas terrenales. Debemos vivir así. Volvemos a ver 1 de Samuel capítulo 7. Capítulo 7. Primero de Samuel capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Samuel fue nombrado por Dios, destruyó los ídolos y a su pueblo le hizo servir solo a Dios. Dios ayudó a ganar la batalla contra filisteos por Samuel. Luego Samuel alabó a Dios que les hizo ganar la batalla. Capítulo 7, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Después de ganar la batalla contra los filisteos, Samuel tomó una piedra y conmemoró, y puso la piedra por nombre Ebenezer. Ebenezer, su significa es la piedra de ayuda. Mirando esta piedra, se acuerda de que Dios les ayudó a ganar la batalla contra los filisteos. Nos muestra que Él le dio gloria a Dios. Nosotros que fuimos llamados por Dios tenemos que eliminar nuestras cosas inadecuadas delante de Dios. A través de nuestra vida tenemos que engrandecer solo a Dios y solo le damos la gloria. Nuestra vida tiene que glorificar a Dios. Terminémonos después de leer juntos 1 Samuel capítulo 3, versículos 19 y 20. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová.